de un embarazo, ¿sí? No se habla acá, por ejemplo, hepatitis, ¿no? Hepatitis es una enfermedad intercurrente del embarazo. Una gestante que le da hepatitis es una gestante con una enfermedad intercurrente. Uy, caramba. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, se ve. Ya, perfecto. Entonces recuerden eso, o sea, hay enfermedades, así como la preeclampsia es una enfermedad propia del embarazo, ¿no? No existe preeclampsia en otras ramas, ¿verdad? Es propia del embarazo. Lo mismo, para este tema solo vamos a tocar las 4 patologías, si se quiere, que son 4 nada más, propias del embarazo, ¿no? Y por eso ponemos hepatopatías durante el embarazo. Recordemos algunos datos antes de entrar de lleno a este tema, ¿no? Respecto a la función del hígado, porque es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? A mí me interesa que recordemos o que sepamos algo, ¿no? Que hay ciertas enzimas y ciertas proteínas y ciertas sustancias que aumentan en el embarazo propio del embarazo, ¿no? La fosfatasa alcalina, el fibrinógeno, la transferrina, recuerden ella está teniendo ciertos cambios, dentro de los más comunes, los lípidos y todo lo que están viendo acá, ¿no? Para no confundir los diagnósticos más adelante, ¿no? Mira, TGO y TGP se mantienen estables, por eso es que nosotros manejamos los valores como en no gestación, ¿no? Pero fosfatasa alcalina, fibrinógeno, transferrina aumentan en el embarazo. Mucho cuidado con eso, ¿no? La albúmina, la gamma globulina pueden disminuir en la gestación, ¿no? Entonces son sustancias que están formadas en este órgano, ¿no? Entonces, si bien estas enfermedades son raras en el embarazo, ¿no? Algunas de ellas son graves, como vamos a conocer hoy día, ¿no? Hay enfermedades crónicas del hígado que en el embarazo se pueden descompensar, ¿sí? Eso no lo vamos a tocar hoy día. Hablaba de algunas enfermedades crónicas, como las hepatitis, la cirrosis y otras que no es el tema de hoy. Entonces acá estamos viendo las 4 enfermedades, les decía, del hígado propias del embarazo, ¿no? Y uno lee hiperemesis y dice, pero doctor, esos son náuseas y vómitos. Sí, pues, pero la hiperemesis grave o severa ya altera a otros órganos y dentro de los órganos más afectados es el hígado. La colestasis gestacional o la colestasis intrahepática del embarazo es otra. Hígado graso agudo del embarazo, que incluso puede ser mortal. Y algo que ya conocemos, pues, ¿no? Dentro del espectro de trastornos hipertensivos del embarazo, en la preeclampsia severa, la eclampsia, el síndrome HELP a la cabeza, también hay daño hepático, ¿no? Cuando hemos hablado de la fisiopatología de la preeclampsia, hablamos daño hepático, ¿recuerdan? Había edema del hígado, había poca irrigación en el hígado, había necrosis perilobuliar y todo ello, ¿no? Entonces va a afectar al hígado, ¿no? Propio de la enfermedad en el embarazo. Estas son enfermedades intercurrentes, pues, ¿no? Les decía, hay enfermedades del hígado que serían enfermedades intercurrentes, como todas las hepatitis, la litiasis que se complica y otros más, ¿no? Acá tenemos hepatitis crónica, cirrosis y sigue la lista. Entonces, estos temas no las vamos a tocar porque no son propias del embarazo. Recordar, en qué momento se presentan, si se quiere, ¿no? La hiperemesis definitivamente con daño hepático se presenta pues básicamente en el primer trimestre. Es muy raro que haya en el segundo y peor aún en el tercer trimestre. Tendría que continuar y nunca parar, ¿no? Sí hemos visto casos de hiperemesis que empezaron el primer trimestre y terminaron en el tercer trimestre, ¿no? Teóricamente la hiperemesis entre la semana 12 y 16 debería pasar, pero a veces no se cumple, ¿no? Y la colestasis casi siempre es del segundo trimestre, más aún del tercer trimestre, ¿no? Junto con el hígado graso, la preeclampsia, eclampsia, HELP, ya son del tercer trimestre, ¿no? Entonces la hiperemesis es el punto más complicado, más severo del diagnóstico que ahora conocemos como náuseas y vómitos del embarazo, ¿no? Ese es el diagnóstico que normalmente nosotros
Ponemos cuando una mujer viene con vómitos, sea 1 al día o sean 20 al día, ¿no? Náuseas y vómitos del embarazo, 2 puntos. ¿Cuál? ¿Es una emesis gravídica? O sea, es una mujer que vomita, pero por ahí sigue tolerando los alimentos el resto del día. ¿O es una hiperemesis, aquella mujer que no tolera nada, ¿no? Toma líquidos, lo vomita, come algo, lo vomita, y está así varios días hasta que ya viene todo un deterioro en ella, ¿no? Entonces, ojo, náuseas y vómitos incoercibles o que no se pueden manejar de algún modo, hacen que baje de peso esta paciente, hacen que tenga incluso daño en esófago, tiene algunas alteraciones más, ella es la que vamos a ver, ¿no? Entonces, al no poder comer ni hidratarse, va a empezar a deshidratarse, va a ser una hipovolemia con una especie de choque hipovolémico en los más graves. Esto produce cetonas, ¿sí? Exceso de cetonas. Recuerden que las células van a empezar a alterarse, a dañarse con los trastornos hidroelectrolíticos y esto a la larga va a afectar al hígado, ¿no? Laboratorialmente recordemos que va a haber cuerpos cetónicos en orina. Cuando aparece cuerpos cetónicos en orina, acuérdense ustedes que esto se da en este caso, es por ayuno prolongado, ¿no? Por ayuno prolongado. ¿Por qué? Al no haber glucosa en el cuerpo de esta mujer, porque no está comiendo nada, no está recibiendo ni siquiera líquidos azucarados, nada, empieza a consumir su glucógeno de reserva, que está en tejido muscular básicamente. Una vez que se termina el glucógeno de reserva, el cuerpo tiene que seguir viviendo y empieza a obtener glucosa por gluconeogénesis, acuérdense. La gluconeogénesis es formar glucosa de aminoácidos y de ácidos grasos. De aminoácidos y ácidos grasos. Y forma glucosa. Y la eliminación, si se quiere, perdón, el producto de desecho de esta gluconeogénesis es los cuerpos cetónicos. Y eso se va a ir al filtrado glomerular y va a la mujer empezar a orinar cuerpos cetónicos. Entonces esto estamos viendo que se va a dar en ayunos de 5 a 7 días en promedio. O sea, esa mujer que está vomitando 5 días y no tolera nada, ella va a empezar a presentar cuerpos cetónicos en orina. Y eso me está diciendo es un ayuno prolongado y hay un problema de gluconeogénesis, ¿no? Aumenta la densidad de la orina, pero no está deshidratada, la ureacreatinina pueden ir aumentando, hay concentración y ya va a haber un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Por todo lo que está vomitando. En el hígado va a manifestarse con aumento de las transaminasas en el 50% de los casos, ¿sí? Y en algunos casos la bilirrubina también. Entonces, a tener en cuenta esto. Segunda enfermedad, la colestasis intrahepática. Ah, ya. Acá dirán, doctor, ¿y cómo se maneja? Bueno, ese manejo propio de la hiperemesis, ¿no? Y ese es otro tema, hay que hidratar a la paciente, hay que ponerle sus electrolitos, hay que ponerle la glucosa en forma de dextrosa, es lo que hacemos siempre en los hospitales, ¿no? En las vías va a ingresar glucosa, porque es lo que le está faltando, la vamos a tener en reposo gástrico 2 días por lo menos, y de ahí empezamos recién con dieta seca fraccionada al tercer día, pero va recibiendo, como les digo, glucosa, antieméticos, las vitaminas que le está faltando, entonces todo eso lo vamos a poner por vena, ¿no? Protectores gástricos. La colestasis intrahepática del embarazo. Cuando escuchen la colestasis gestacional, acuérdense de este gráfico, chicas o chicos. Acuérdense. Es una mujer que le va a picar el cuerpo. ¿Sí? Es lo más común en ellas. Va a ser la queja, y ustedes, si una gestante de la segunda mitad del embarazo y más aún del tercer trimestre le dice, doctora, doctor, me pica el cuerpo. Recién ayer, hace 2 días, empecé con picazón en el cuerpo, más en la noche, me pica las manos, la palma de las manos, la planta también me empieza a picar, doctor. Y que va aumentando y aumentando, y ya no solo en las tardes, noche, ya es todo el día, ya tiene signos de rascado. Acuérdense de esta enfermedad, por favor. No le digan, no señora, seguro has hecho una alergia, que es lo común que dicen nuestros colegas. No señora, seguro hay parásitos. He visto casos, chicos, no le van a creer. A las pacientes que se quejaban de esta, que le picaba el cuerpo, hasta les han mandado
desparasitar, les han dado lociones porque de repente son ácaros, y al final cuando llegó a cuestiones más graves, porque esto se puede agravar, era una colestasis, ¿no? Ojo, no minimicemos. Y en gestación, lo primero que tengo que pensar es colestasis, por favor. Y casi por ahí está el diagnóstico. Recordemos que hablamos de colestasis cuando se interrumpe la excreción de bilis, ¿sí? Entonces, cualquier alteración de la formación de bilis o de su conducción a través de los, valga la redundancia, de los conductos biliares hasta el tubo digestivo es colestasis, ¿no? Eso lo tienen bien claro. Eso lo han visto en gastro. Y se puede presentar de dos modos, ¿no? La extrahepática y la intrahepática. La extrahepática es básicamente de los conductos, ¿no? Es por fuera del hígado, y la intrahepática es, como su nombre dice, una alteración de las células, ¿no? De los canalículos, los pequeños conductillos, y ahí es un problema intrahepático, ¿no? Se conoce si bien la etiología de esta todavía está en estudio, se habla de factores genéticos, de factores hormonales como las causas más comunes de esta enfermedad, pero todavía estamos un poco en la nebulosa de por qué se presenta en algunas y en otras no, ¿no? Y se han ido encontrando factores de riesgo para esta enfermedad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en este cuadro vemos algunos factores de riesgo. Se habla incluso, como les decía, de defectos genéticos, ¿no? Incluso de lecciones y otros más, acá están con nombres propios, de razas mestizas presentan un poquito más esta enfermedad, haber tenido antecedente colestasis intrahepática en la gestación anterior, gestaciones dobles o múltiples, por técnicas de reproducción asistida, haber tenido hepatitis, antecedente colangitis, y entra a tallar también hormonas, ¿no? Hormonas, progesterona, estrógenos en exceso, básicamente progesterona. Pero recordemos que la placenta produce progesterona en grandes cantidades. La progesterona es la hormona del embarazo, ¿no? Imagínense. Y ahí está la progesterona como uno de los factores de riesgo para esto, ¿no? Entonces todavía no es muy claro la fisiopatología, hay todo un tema, pero recordar algunos factores de riesgo, ¿no? Es la segunda causa de ictericia en mujeres embarazadas, ¿no? Y ocasiona prurito intenso, ¿no? Les decía, básicamente empieza pues en la segunda mitad del embarazo. Yo he visto más en el tercer trimestre, les pica el cuerpo, inicia, repito, en la tarde, noche, la primera queja, ¿no, doctor? Tarde, noche, ya me empieza a picar el cuerpo, las manos, las plantas de los pies, y se empiezan incluso a tener lesiones por rascado, ¿no? Y después de unos días ya pueden incluso volverse ictéricas, la orina colérica, heces acólicas, náuseas y vómitos, que no es muy común, y ya los signos de rascado se hacen evidentes, ¿no? Esto es, ojo, la picazón del cuerpo va a ir en aumento, ¿ya? Lo que está pasando es que va a haber ácidos biliares que van a empezar, porque los ácidos biliares son los que se liberan a través del bilis, y se supone que nuestro cuerpo debería metabolizar eso, pero en este caso no ocurre eso y se va quedando en la circulación sanguínea y va yendo a la piel, se queda en la piel y empieza a producir esto, ¿no? Los ácidos biliares van a llegar hasta la piel. Entonces va a ir en aumento, en aumento, en aumento la picazón, va a empezar a haber daño hepático, ¿no? Con alteración de la bilirrubina, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces tenemos que pedir exámenes. Entonces estamos hablando de que los ácidos biliares son los que están llegando a la piel y se están quedando debajo de esta y están produciendo todo este rascado. Entonces, por lógica, el diagnóstico, por favor, el diagnóstico para colestasis, aparte de la clínica que le estamos preguntando a la paciente de picazón, es pedir ácidos biliares. ¿Sí? Piden sus ácidos biliares, tu perfil hepático, sin miedo, perfil hepático, ácidos biliares, porque, ojo, ácidos biliares no está dentro del perfil hepático común y silvestre, tienes que pedirlo aparte. Ustedes como médicos lo pueden hacer, como hagan la especialidad que hagan, médicos generales pueden hacer este diagnóstico fácilmente. Tu hemograma,
perfil hepático y tus ácidos biliares, ¿sí? Y si los ácidos biliares te salen mayor de 10, ojo, debe estar negativo en realidad, pero mayor de 10 ya tienes el diagnóstico. Mayor de 40 es una enfermedad grave. Deberíamos culminar el embarazo. Mayor de 100, el riesgo de óbito fetal y incluso de daño en la gestante es mucho mayor. Entonces, repito, hay estudios que hablan que con 40 para arriba el riesgo de muerte, ojo, estamos hablando que el feto se puede morir porque también le está pasando por su sangre y a través de la placenta al feto, y el feto va a tener problemas. Entonces, de 10 para arriba, 20, 30, bueno, podemos estar tranquilos. 40 para arriba ya no, lo vemos un poco más. Y yo he visto hasta casos de 100, 150, es gravísimo, con riesgo de muerte fetal y con riesgo de lesiones en la madre, ¿no? Va aumentando la bilirrubina, las transaminasas también, no muy altas, pero empiezan a aumentar. La fosfatasa alcalina también aumenta 4 veces su valor. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? Una vez que haya diagnosticado esto, el manejo es un poco complejo. Hay que explicar bien a la paciente. Los ácidos biliares se han quedado impregnados debajo de su piel, ¿está bien? Y incluso iniciado el tratamiento, le va a seguir picando a la paciente. ¿Por qué? Porque estos tratamientos surten efecto entre 1 a 2 semanas, a veces un poquito más, depende de cada paciente, de haber iniciado el tratamiento. El tratamiento más adecuado o mejor, si se quiere, para esto es el ácido ursodesoxicólico, ¿no? Empieza a tomar la paciente y en 1 o 2 semanas recién va a tener una eliminación de ácidos biliares y va a empezar a sentir mejoría de este tema, ¿no? También obviamente va a evitar que no se llegue hacia el feto. Otros tratamientos, la colestiramina, la vitamina K, porque estamos hablando de un problema hepático. En algunos casos se usa corticoides, ¿no? Y se acostumbra a usar mucho, a veces incluso antihistamínicos, ¿no? Porque le pica, pero los antihistamínicos no nos ayudan mucho, no sirven mucho. Tú le das, así sea en dosis alta, igualito le sigue picando, porque esto no es un problema de alergia. Esos ácidos, ¿no? Entonces, no se ha visto, yo no he visto efecto, al menos con antihistamínicos, ¿no? Corticoide ayuda en algo, eso sí, y a veces se le acostumbra a dar algunos ungüentos, líquidos, porque le pica mucho, ¿no? Pero no surten efecto. Acá hay otro tipo de tratamientos, pero repito, el principal es el ácido ursodesoxicólico. Y como les decía, el resultado, si se quiere, para ya efectos de que le pase el prurito es 2 semanas en adelante, ¿no? Ahora, si no tuviéramos ningún efecto y sigue o empeora, de repente sus ácidos biliares están aumentando ya por el mayor daño hepático, el mayor problema de colestasis, ya deberíamos culminar la gestación. Si estamos con fetos maduros, se habla que de 37 semanas una colestasis que todavía es leve, deberíamos no esperar más hasta las 37 semanas y culminar el embarazo, ¿no? Si va en resolución. Entre 36 y 37 culminar el embarazo, pero si va empeorando en cuanto a clínica y laboratorialmente, en cualquier momento deberíamos culminar la gestación. Y acá está el dato, ¿no? Si ya tenemos 40 para arriba, se debería considerar terminar el embarazo por riesgo de muerte fetal, ¿no? Y mayor daño en la gestante. Muy bien, entonces recuerden, colestasis gestacional o colestasis intrahepática del embarazo, hay prurito generalizado, bueno, inicia con vespertino, manos y pies, y que luego se hace generalizado, y tengo que pedir ¿qué cosa? Ácidos biliares. Ese es el diagnóstico principal, ¿no? La tercera patología es el hígado graso agudo del embarazo, ¿no? El hígado graso agudo del embarazo, o llamada también esteatosis aguda del embarazo, ¿no? Ustedes lo conocen con ese nombre también, el hígado graso del embarazo. ¿Qué va a pasar acá? Va a haber acumulación de microvesículas lipídicas en el hígado, ¿no? Es rarísimo, ¿no? Se presenta casi siempre en el tercer trimestre. No tiene una clínica específica, es más, puede confundir con otras cosas, porque
Va a tener náuseas y vómitos en algunos pacientes, dolor en la zona hepática, que puede asemejar cualquier otra cosa, ¿no? Va a aparecer ictericia después de 1 o 2 semanas. No hay prurito en realidad en esta enfermedad y puede hacer una falla hepática con todo lo que conocemos de esto, ¿no? Y acá sí, si bien dice acá terminar o no la gestación, cuando se diagnostica esta patología se debe culminar de inmediato la gestación, ¿no? Es un hígado infiltrado por grasa, eh, con microvesículas con daño hepático severo, y esto repercute en la madre y en el feto, ¿no? Y se habla que puede deteriorar además otros órganos, ¿no? El riñón, páncreas, ¿no? Sistema nervioso central, ¿se imaginan? Es gravísimo esto. Felizmente es raro, como decíamos, y son mujeres jóvenes, ¿no? Son mujeres jóvenes. La historia clínica, como les decía, no es específica para este cuadro, no es como en la colestasis, ¿no? Prurito, y ya tienes casi el diagnóstico. Acá la paciente va a tener astenia progresiva, pérdida de peso, vómito, cierto dolor en esa zona, ictericia que va apareciendo, ¿no? Y de ahí todo se complica, ¿no? Eh, es una enfermedad grave desde el inicio. Más, si se espera más días, ya va a haber un trastorno del sistema nervioso central con alteración mental, convulsiones y coma inclusive, y la paciente entra en coma hepático, ¿no? Así que a tener en cuenta, ya el hígado forma factores de coagulación, puede haber ya mayor daño a esto y con alteración de la coagulopatía, ¿no? Del sistema de coagulación, perdón. La ictericia no es muy intensa en esta, no es que aparezca de inicio, y lo que nos ayuda en el diagnóstico es que estas pacientes hacen marcada hipoglucemia, ¿no? Al coma hepático, un coma hipoglucémico, imagínense, ¿no? Es grave la paciente, ¿no? Exámenes tengo que pedir, ya, por lógica. Estamos viendo que tengo que pedir un perfil hepático de entrada para ver si las enzimas hepáticas, la bilirrubina están elevadas, tiene que estar elevada. Tengo que pedir un perfil de coagulación, como estamos viendo acá, ¿no? Para ver las constantes de factores de coagulación que van a estar elevados, albúmina elevada y plaquetas bajas, ¿no? Entonces eso me va a ayudar en los diagnósticos. ¿Hay complicaciones extrahepáticas? Sí, ¿no? Puede haber, esta es una enfermedad aguda, muy rápida, puede haber hemorragia digestiva alta, úlceras esofágicas, gástricas o duodenales, así como hemos visto en las enfermedades crónicas, ¿no? Pero esto es rápido, en corto tiempo. Falla renal, ¿no? Falla renal con todo lo que conocemos de esto, y en algunos casos se ha visto pancreatitis, ¿no? Que se asocia a la enfermedad. Complicaciones tardías, hemorragias ginecológicas, porque hay una alteración de los factores de coagulación, estábamos diciendo, ¿no? Más aún si se somete a cesárea, va a sangrar. Complicaciones infecciosas, endometritis, miometritis, absceso, todo ello como complicaciones tardías, ¿no? Inclusive la encefalopatía hepática en 50% de ellas. Entonces, prácticamente, ¿cómo hago el diagnóstico? Porque la clínica no me ayuda mucho, porque ya hemos dicho, va a haber náuseas, no va a querer comer, cierto dolor en la región hepática, y tengo que valerme de los exámenes, ¿no? Transaminasas elevadas, hipoglucemia, trastorno de coagulación, con ello me ayuda el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico gold standard, como quieren decirle, pues sería una biopsia hepática, ¿no? Con todos los riesgos que esto conlleva, ¿no? Eh, porque ahí va a salir el diagnóstico, así que se debería hacer eso, ¿no? Y encontrar este infiltrado de grasa en los hepatocitos me daría el diagnóstico microscópico, ¿no? La paciente va a empezar a hacer problema de coagulación, ¿no? Falla renal, falla hepática y todo lo que conocemos que me trae estas enfermedades, ¿no? Una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, deberíamos culminar el embarazo. Deberíamos culminar el embarazo. No se debe esperar. Se muere el bebé y la mujer, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Una vez diagnosticado esto, sospecha,
Si estás en periferia, ya debería estar en el hospital, ¿no? Referida, ¿ya? Entonces, no hay otro modo, la fisiopatología también no se conoce mucho de esto, porque se presenta en gestación y que de tan rápido, tan agudo es, eh, que si no se culmina la gestación, repito, es mortal para la gestante, ¿ya? Hay que utilizar soluciones glucosadas porque hay una hipoglucemia severa, ¿no? Hipoalbuminemia, albúmina también, lactulosa, vitamina K, porque estos están alterados para complementar el manejo, ¿no? Pero si se quiere, lo principal es culminar el embarazo, ¿no? Culminar el embarazo, tengan en cuenta eso. Y por último, una patología ya conocida por ustedes, incluso han tenido una clase de eso, si no me equivoco, que es el síndrome HELP. Este es un acrónimo, ¿no? Recuerden que HELP es un acrónimo. Por ende, chicos, chicas, siempre que escriban HELP, así como ABGAR, se escribe con mayúsculas porque son acrónimos. ¿Está bien? No escriban HELP con minúscula, que está mal escrito. No, eso es un dato adicional. Entonces, el HELP es el acrónimo de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, ¿no? O trombocitopenia. Entonces, descrito en el año 1982 como una complicación o entidad separada de la preeclampsia y se presenta felizmente en pocos casos, en menos del 1% de embarazos, y sí tenemos pues en preeclampsia severa mucho más casos, ¿no? 70% de ellos ocurren antes del parto, 10 entre 27 semanas para abajo y las otras 20% por encima de las 37 semanas. Y cuando se da puede ser bastante mortal, ¿no? A tener en cuenta. Ya lo he revisado esto. Y por los criterios de entrada para un HELP, ya hemos dicho, es enzimas hepáticas elevadas por una lesión hepática. Estamos hablando de una preeclampsia severa complicada, si se quiere, y la fisiopatología de la preeclampsia no la voy a repetir, ya hemos hecho en clase. Hay consumo plaquetario, también ya hablamos en clase, porque caían las plaquetas por el daño endotelial, recuerden, ¿no? Y esto conducía a la anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Con hemoglobinuria y todo ello. Entonces, estas tres entidades se van a juntar en este síndrome, siendo, repito, un diagnóstico laboratorial. Ojo, el HELP es diagnóstico laboratorial. Yo he visto muchos casos de HELP, incluso en consultorio, ¿no? Y en emergencia. La gran mayoría no tenía síntomas, ¿no? Venían a su control, encontraban la presión alta. Uy, caramba, señora, está un poco alto, vamos a pedirle urgente sus exámenes. La mandaba a emergencia, le hacían los exámenes más rápido y venía asustado el colega, ¿no? Doctor, es un HELP. Mire, plaquetas abajo, TGO-TGP en 100, en 200, y hay DHL elevado y hay algunas cosas que me indican anemia hemolítica. Y la paciente, chicos, asintomática totalmente. Le preguntábamos de todo y no tenía nada. Entonces, repito, esto es un diagnóstico laboratorial. No esperemos clínica. ¿Que se da clínica en algunas? Sí, en un porcentaje, pero no es la regla. Esto es un diagnóstico laboratorial. Ojo con eso. Y obviamente esto es una complicación de la preeclampsia. Obviamente tiene que ir con presión alta, ¿no? Hay atipias, pero HELP atípico, pero básicamente es con hipertensión. Se confirma esto, es clave azul, muchachos. Acuérdense, HELP es una complicación de la preeclampsia severa. Así que mucho cuidado. Es clave azul y adentro, hospitalización, y estamos pensando en culminar embarazo, ¿no? Entonces recordemos la triada del HELP, pues, ¿no? Hemólisis. Ya hablamos que en la preeclampsia había un daño del endotelio. El daño del endotelio liberaba ciertas sustancias vasoconstrictoras, por eso que el vaso se contraía más. Como hay daño endotelial, botaba el agua al extravascular, entonces la luz del vaso se hacía cada vez más chiquita con daño endotelial.
se empezaban a romper por eso los glóbulos rojos. Primero había adhesión y agregación plaquetaria, haciendo que la luz sea más pequeñita, y por ahí tenían que transcurrir los glóbulos rojos y empezaban a romperse, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hablado en la fisiopatología de la preeclampsia. Entonces, esto es una complicación de eso, ¿no? Va a producirse una hemolítica microangiopática. Los glóbulos rojos se empiezan a romper y sabemos que cuando se rompen, liberan las DHL o deshidrogenasa láctica, que es lisis celular, o sea, no necesariamente es hemólisis, ¿saben? En cualquier muerte celular se liberan estas sustancias y en un frotis se va a ver los esquistocitos, ¿no? Y como se está rompiendo glóbulos rojos, esto va a ser filtrado por el riñón y va a haber una hemoglobinuria, ¿no? Hemoglobinuria. Ojo, no es lo mismo que hematuria, ¿ya? Ojo, no es lo mismo que hematuria. Es un color, es como un lavado de carne. En cambio, en la hematuria tú ves, hasta decanta los glóbulos en la bolsa colectora, ¿no? Esta hemoglobina liberada se convierte en bilirrubina, no conjugada en el vaso. El diagnóstico para la hemólisis intravascular, repito, es con DHL elevado, mayor de 600, bilirrubinas elevadas, a tener en cuenta. Se elevan las enzimas hepáticas también. Entonces, ¿por qué estamos hablando del HELP? Por esto, ¿no? Porque hoy día es el tema hepatopatías del embarazo. Acá está la hepatopatía, ¿no? El HELP se caracteriza por dañar el hígado, ¿no? Hay un problema hepático, ya conversamos en fisiopatología de la preeclampsia la vez pasada, y empiezan a elevarse los niveles de TGO y TGP, ¿no? Dándonos la sospecha de un daño hepático, ¿no? Y por último había una trombocitopenia, ¿no? Por el daño endotelial que hay en este caso, las plaquetas se pegan a las paredes, entonces esto es una trombocitopenia por consumo. ¿Recuerdan? Hablamos eso. Era por consumo. Entonces empieza a pegarse a las paredes y caen las plaquetas, ¿no? También se presenta en otras patologías, pero estamos hablando del HELP, ¿no? Para hacer HELP es menor de 100, pero hay HELP, ahorita vamos a ver la clasificación, que también les habrán enseñado. Para CIBAI es menor de 100.000, pero hay también de 150.000 para abajo, ¿no? ¿Había cuadro clínico de HELP? En realidad no, es laboratorial, pero muchas pacientes presentan cuadro clínico, ¿no? Algunas tienen, bueno, lo clásico de una preeclampsia, ¿no? Aumentan de peso por los edemas, tienen hipertensión, proteinuria, porque hay daño renal también, ¿no? Pero en algunas que se ha visto, en pacientes que han hecho HELP, algunas que han hecho la clínica, han hecho dolor en región hepática, ¿no? Y náuseas y vómitos. Dolor en región hepática, a veces tipo cólico, y náuseas y vómitos. Algunas presentaban dolor de cabeza, trastornos visuales, que es propio de la preeclampsia severa en realidad, y se hablaba que se exacerbaba durante la noche y se recuperaba en el día, ¿ya? Pero no es, como les repito, algo que se presente en todas, ¿no? Entonces, ¿qué se presentaba como sintomatología más frecuente? Primero la hipertensión, la proteinuria, dolor en región hepática y náuseas y vómitos. Entonces, ojo chicos, si por ahí una paciente con preeclampsia les ha encontrado presiones altas, no tiene nada, no tiene cefalea, tinnitus, escotoma, nada de lo que hemos visto por arriba, pero se empieza a quejar de dolor en esta zona y encima está con náuseas y vómitos, mucho cuidado, puede ser un HELP. No pienses, no, que señora, que habrá, les juro chicos, yo tenía un caso de HELP que le decían, le dijeron a la señora que se vaya a su casa porque seguro, ¿qué habrá comido, señora? ¿Qué has comido? Por eso estás vomitando. Pero me duele acá, doctor. Sí, pues te duele porque ¿qué has comido? Y la señora, por mala suerte, había comido, creo, en la calle, no sé. La mandaron a su casa pensando en que era por un problema de comida, una jeca, ¿no? Cuando regresó ya era un poco tarde, ¿no? Entonces, mucho cuidado. No, en una gestante de tercer trimestre, sí, puede ser que sea eso, pero no le mandas a su casa, tenlo en observación, pídele exámenes, ¿no? Ojo, por favor. Hay un caso que pasó así, la mandaron a su casa diciendo que había comido sus pastillitas para los cólicos y era HELP, y era un gel, ¿no? Que se complicó. Mucho cuidado. Criterios diagnósticos son estos tres. CIBAI lo publicó hace muchos años, ¿no? Hemólisis que se va
diagnosticar a través de la bilirrubina elevada, DHL elevado, ¿no? Luego enzimas hepáticas elevadas por el doble de valor normal y plaquetas bajas, ¿no? Pero existen dos tipos de clasificación del gel, ¿no? El Mississippi y el Tennessee, ¿no? Mississippi nos dice que tienen que estar los tres, pero me da clases, ¿no? Hay clase 1, clase 2 y clase 3. Y si se dan cuenta ustedes, el clase 1 es el más grave, plaquetas menos de 50.000, y el clase 3 es plaquetas entre 100 y 150.000. Entonces, según esta clasificación, podemos catalogar al HELP en clases, ¿no? El 1 es más severo, el 3 más leve, pero sigue siendo HELP. Sigue siendo una complicación de la preeclampsia, así que deberíamos culminar embarazo, ¿no? Existe la clasificación de Tennessee que nos dice de gel parcial y gel completo, o completo, incompleto, como quieran decirlo, ¿no? Esta es la clasificación que Propensiva ahí nos dice, o sea, no necesito que estén todos, o los tres criterios para decir gel. Para él, un gel parcial, suficiente con que tenga plaquetas alteradas, ¿sí? Ese es el mandatorio para él. Si solo tengo plaquetas alteradas en un contexto de hipertensión, pasadas las 20 semanas, ya yo puedo considerar gel parcial. ¿Está bien? Si tengo dos de ellos, tres, bueno, ya si fuera los tres y es completo, ¿no? Entonces, él habla de este tipo de clasificación. ¿Qué complicaciones se presentan en general en los trastornos hipertensivos como preeclampsia, gel, ¿no? Creo que el cuadrito no ayuda mucho, pero está en blanco. Ojalá que puedan. La primera es de gel completo y el otro es gel parcial y el último es de preeclampsia severa. Como vemos, respecto a la transfusión, porque hay alteración, hay anemia hemolítica, trastorno de coagulación, miren, respecto a coagulación y que se presente una coagulopatía intravascular diseminada, en el gel completo es altísimo, ¿no? En el parcial casi nada, preeclampsia severa básicamente es sanguínea. Falla renal, que convulsiones, DPP, edema pulmonar se presentan bastante en gel completo, ¿no? Hematoma hepático, con ruptura hepática, lo he visto muy pocas veces, pero mire, se puede dar en gel, ¿no? Hasta la muerte. Entonces el gel, ojo, sí, peor aún si es completo, es grave, es grave. Indicadores de severidad, pues, ¿no? Si bien hemos dicho que TG o TGP por encima de 75 ya tengo el diagnóstico, por encima de 70, perdón, pero si ya tengo valores por encima de 150 es mucho más grave. El ácido úrico por encima se decía de 5.5 es alterado, pero ya si tiene estos valores casi cercanos al 8, es indicador de severidad tanto para el feto como para la madre. Y la deshidrogenasa por encima de 1400 son criterios de severidad. Respecto al diagnóstico diferencial hay muchas, pues, ¿no? Nos pueden confundir muchas patologías respecto a la presencia de gel. Hígado graso agudo que acabamos de ver, hiperemesis, lupus, púrpura trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico. Respecto a dolor, hay algunas enfermedades que estamos viendo acá, básicamente la pancreatitis, algún problema de vesícula biliar que me puede confundir en el diagnóstico respecto al dolor, glomerulonefritis, gastroenteritis severa, ¿no? Esos náuseas y vómitos que pensamos solo es un problema gastrointestinal. Mucho cuidado con eso, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablábamos de enfermedades propias del embarazo, recordemos, ¿en cuáles se presentan náuseas y vómitos? Hiperemesis gravídica, claro que sí. Preeclampsia y eclampsia, también, ¿no? Hemos visto cuando hay daño hepático, la paciente está con... En HELP, también. En la estetosis, también. Entonces, miren, es una clínica que se puede presentar prácticamente en las 4 enfermedades que acabamos de ver. Náuseas y vómitos, se presentan todas. ¿Estamos? Listo. Dolor. ¿En qué casos o en cuáles patologías que acabamos de revisar se presenta dolor? HELP, acabamos de decir que en algunas, no es al 100%, preeclampsia y eclampsia también se presenta en algunas, en esteatosis, y dejamos de contar porque es lo que hemos tratado hasta ahorita, ¿no?
Prurito, solamente en colestasis. Prurito, solamente en colestasis. Ictericia, es decir, elevación de las bilirrubinas, en hiperemesis, colestasis, preeclampsia, gel, en todas. Entonces, eso recordemos, por favor, ¿no? Solo estoy hablando de las enfermedades propias del embarazo. Acá tienen al costado otro cuadrito en los que también podría manifestarse estos y nos podrían confundir en el diagnóstico, ¿no? ¿En qué casos predomina la colestasis? Perdón un ratito. ¿No? Hablando del tema nuestro, ecográficamente, ojo, va a estar normal en estos casos, ¿no? En colestasis, va a estar normal la ecografía, así que tener en cuenta eso. Asociado a preeclampsia, ¿no? Vamos a tener, ojo, no siempre en las ecografías va a haber alteración, ¿no? Si está normal y tengo más de 20 semanas, dolor en hipocondrio, náuseas y vómitos, tómale la presión. Está elevado, estoy pensando en algún otro problema, ¿no? Hipertensión asociada al embarazo o preeclampsia. Esto de toxemia ya no se usa ese término. O HELP, mucho cuidado con eso, ¿no? Inmediatamente tomar la presión. Y acá, si se quiere, estaría el resumen, pues, de estas 4 patologías para que se acuerden bien, ¿no? Entonces, recordemos, la hiperemesis es básicamente el primer trimestre con vómitos. La colestasis, básicamente el tercer trimestre con prurito y lesiones de rascado. La esteatosis, tercer trimestre y posparto, con náuseas y vómitos, dolor epigástrico. Y por último, el gel, también del tercer trimestre, en la que se presenta con clínica, dolor epigástrico, náuseas y vómitos, dijimos, ¿no? Laboratorialmente, ya dijimos, en la hiperemesis va a haber alteración de perfil hepático. En la colestasis, ácidos biliares tengo que pedir definitivamente a la cabeza. En la estetosis ya hemos hablado que hay varios exámenes que me van a dar el diagnóstico. Y en el HELP lo que pido en preeclampsia, ¿no? El pronóstico materno en hiperemesis, si la manejamos bien, la hidratamos y manejamos todo lo demás, es bueno. En colestasis, si culmino el embarazo, es bueno. En esteatosis, la mortalidad, si bien es menor del 3%, pero es mortal. Eso es el problema. Es mortal. 3% es mucho. Así sea 2%, es mucho para una gestación. En cambio, el HELP sabemos que también es mortal, ¿no? Miren, 2% en promedio es bastante. El pronóstico fetal para la hiperemesis, cuando ha tenido hiperemesis toda la mitad, primera mitad del embarazo, sí, pues más adelante va a repercutir en el peso del feto, básicamente, ¿no? Una restricción de crecimiento, ¿no? Sí lo hemos visto. En la colestasis para el feto la mortalidad es pequeña. Cuando es severa, repito, mayor de 40, ojo, nos dicen culmina el embarazo. Mayor de 100, el riesgo altísimo de que el feto se muera, hay que culminar embarazo, ¿no? A ese riesgo nos referimos. En esteatosis la mortalidad fetal es mucho más alta y en gel mucho más alta, ¿no? Puede llegar a un 35% inclusive. Que va a haber recidivas, en hiperemesis es posible que haya, en colestasis sí también, en esteatosis gravídica es rara, y el HELP también sí hay bastante recidiva, ¿no? Entonces esto para que ordenen ustedes su cuadro mental y puedan tenerlo bien claro, las 4 patologías. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, buenas. ¿Me puede escuchar? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, ayer estábamos viendo algunas coinfecciones, por ejemplo, de tuberculosis o también puede ser una neumonía. Para el tratamiento vamos a lo que es antibióticos. Pero en caso de la embarazada, si tiene alguna hepatopatía o un hígado graso, tendríamos que tener cuidado justamente con alguna dosificación, ya que algunos antibióticos también tienen metabolismo hepático. No te escuché bien, está un poco entrecortado, pero me está preguntando que si tuvieran estas patologías, tendría que ver si le doy antibióticos o algo así. ¿O solo al tratamiento antituberculoso te refieres? Doctor, ¿se me escucha? Ahora sí, te escucho clarito. Ya. Sí, doctor. Mi pregunta era, digamos, si cuando la paciente está en el embarazo y
tiene... Te fuiste, te fuiste. Se cortó. ¿Quién lo sacó? Cuidado con eso, ¿eh? La cosa. ¿Cómo que lo han votado? ¿Cómo van a estar con esas tonterías ustedes? Aló, doctor. Dime. Doctor, disculpe, me han eliminado de la reunión. Sí, no sé quién no parecen de medicina, no sé qué miércoles les pasa. Y eso lo han estado haciendo en la práctica, no sé. Hay un cojudo, idiota, no sé qué decirle que está haciendo esa tontería. Déjense tonterías, muchachos. El que lo hace, no sé. Si no quiere estar acá, lárgate, andate a otro sitio, pero no molestes a los demás. Sí, Sí, continúo. Doctor, si a la paciente se le diagnostica justamente dentro del embarazo alguna infección y necesitamos un tratamiento antibiótico, ya, tendría que haber una dosificación en la dosis porque algunos antibióticos son hepatotóxicos o tienen metabolismo hepático. por supuesto. Ahora, en gestación en general, no hay mayor cambio. O sea, eh, primero, en antibióticos yo tengo que recordar que tengo que usar solo los que son categoría B, máximo C, porque no existe categoría A, eso sí les dije la vez pasada, ¿no? Hablando de antibióticos, ¿no? B o C, idealmente B. Por tanto por el feto, porque eso es para el feto, pero también considerando pues cuál puede, todos pasan por el hígado, básicamente, todos van a pasar por el hígado, ¿no? Si los doy por vía oral, endovenosa, la que sea, van a pasar por el hígado, ¿no? Eh, pero tengo que valorar eso, ¿no? Si tiene una hepatopatía, obviamente va a haber una reducción en su metabolismo, una alteración, eso ya tendría que ir valorando si le conviene o no recibir antibiótico y si pongo más dosis o no, tengo que ir valorándola, ¿no? Tratando de usar un antibiótico que sea lo menos hepatolesivo. Creo que al inicio hablaste de tuberculosis, ¿no? Entonces sabemos que recuerden, cuando hablamos de tuberculosis, en gestación se usa los 4 fármacos clásicos que usamos en una tuberculosis en no gestante, ¿no? Los 4, sin mayor problema y desde el primer trimestre, ojo. Pero si tuviera una hepatopatía como estas, a ver, a una hiperemesis que está con hiperemesis severa, ¿tú crees que te va a recibir los como 13 pastillas que le dan en tuberculosis, sabiendo que es hepatotóxico, gastrolesivo? Es bien complejo, ¿no? Ahí sí, pues primero hay que mejorar el cuadro que la trae de hiperemesis y todo, y probablemente el otro con protectores gástricos, ir iniciando, porque riesgo-beneficio tengo que darle su tratamiento, ¿no? Porque la tuberculosis se puede complicar. Entonces, sí, viendo qué enfermedad y qué fármacos tengo que ir individualizando el manejo, bueno, tratando de dar algún protector en este caso, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Dime. Si Manuel creo, habla, si Manuel Sí, después. doctor. Una consulta. ¿El síndrome de Gel puede estar asociado a una preeclampsia severa o un aumento de hipertensión arterial o solamente el diagnóstico va a ser laboratorial? No, ya dije. Empecé diciendo que el síndrome de HELP es una complicación de la preeclampsia. Es una complicación, o sea, se estudia como un evento, como una patología aparte, está bien, pero es una complicación de la preeclampsia. O sea, tengo que tener hipertensión, ¿no? Y laboratorialmente me sale todo esto, estos tres, esa preeclampsia que yo pensaba que era severa, de repente se convierte en HELP. Preeclampsia severa más síndrome HELP. Es más, hemos tenido casos, como les decía hace un rato, hemos tenido diagnósticos probables de preeclampsia leve, porque la paciente solo tenía hipertensión, me acuerdo esa vez, 150-90, solo eso, 150-90, sería hasta ahí, pues, si tenía proteinuria, una preeclampsia leve, ¿no? Y al hacerle los exámenes salió todo un gel, y ya dejó de ser preeclampsia leve, pues ya es gel, pues es una preeclampsia severa. ¿Entiendes? Porque laboratorialmente ya plaquetas alteradas, enzimas hepáticas elevadas,
la convierte en ese momento en una preeclampsia severa, así sea 150/90. Y encima con un gel, que es una complicación de la preeclampsia. Entonces, tiene que haber un trastorno hipertensivo para hacer gel, porque es una complicación de la preeclampsia. Gracias, doctor. Doctor, Dime. eh, Y se inicia eh, clave azul, antes que me olvide. Diagnosticas un gel, clave azul. Clave azul. Sí. sí, doctor, usted como mencionó, bueno, en la clasificación justo del gel, tiene que cumplirse los tres parámetros, ¿verdad? Para poder definirlo como gel, ya sea en todo caso completo. Y si fuera parcial, ¿bastaría mínimo un solo criterio? ¿O Plaquetas. plaquetas es el Plaquetas. mandatorio? Plaquetas, si va y dice plaquetas es el mandatorio, por ejemplo, tienes una paciente que le pide sus exámenes y tiene 90.000 de plaquetas, está con hipertensión y 90.000 plaquetas, para SIBAI eso es gel parcial. Lo Porque mismo los aplica para el Mississippi. Plaquetas definiría la no, tipificación no, clase 2 y 3. no puede. En Mississippi te piden los tres. Ahí te piden Tendría, los tres. Tienes que tener los tres. Si no, no es gel. Para claro. dar, para el otra clasificación es los tres. No hay, para ellos no hay gel parcial, ¿no? Sí, doctor, y otra pregunta. En el caso de una paciente con colestasis hepática, Ujú. eh, el manejo, bueno, indicó que es con el ácido puro desoxicólico. Es el oxicólico. Exacto. Entonces, también indicó de que había rangos, ¿no? Por ejemplo, valores por encima de 40, creo que ya había un alto riesgo de mortalidad fetal, que no mencioné, claro. Sí, Sí. alto riesgo de óbito. Dígame, en todo caso, el refuerzo del tratamiento, ¿es dosis única o se tiene que reforzar mediante incremente la dosis No. o cómo se le maneja? eh, la dosis va a ser una, son tabletas que vienen de 200 es cada 8 horas, pero es el único manejo, ¿no? Y como repito, es básicamente para tratar de liberar o evitar que esos ácidos biliares sigan circulando y pegándose a la piel y produciendo toda la clínica. El problema es ese, nada más, o sea, es para mejora de la clínica, pero eh, no mejora la función hepática, no es que mejore el, el pronóstico materno fetal. Ojo con eso, ¿ah? No he dicho eso. O sea, es tratamiento de la clínica nada más. El ácido ursosilicólico va a barrer los ácidos biliares, pero que la patología sigue en ascenso, puede seguir. De repente estás 2 semanas de tratamiento y le haces otro perfil hepático y ya te sale todo alterado y tú dices, pero uy, yo le estoy dando ácido, pero el ácido ursosilicólico no le va a hacer nada al hígado. ¿Me entiendes? Es manejo de la clínica. Por eso es que esta paciente es, si bien, ojo, tiene que estar menos de 40 definitivamente, ¿no? 10, 12, 15, 20 a lo mucho de ácidos biliares. Empezamos el tratamiento bioral en su casa. Va a su casa, no es que lo hospitalicemos. Obviamente diciendo, señora, va a venir cada semana a monitorizar para pedir exámenes y vamos pidiéndole su perfil hepático. Si yo veo en su perfil hepático que empieza a deteriorarse, ya no voy pensando que está bien, ¿no? Está en un franco deterioro, lo tengo que hospitalizar y de repente repetir el ácido biliar y lo que yo suponía que iba a bajar, al contrario aumenta, eh, ya debo definir si culmino o no gestación, ¿no? Entonces el tratamiento es solo para la clínica, pero no me garantiza que mejore la morbimortalidad o altere la morbimortalidad materno-fetal. No, no es para eso. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Doctor, Dime. buenas tardes. Una consulta. En dos casos que yo pude tener la oportunidad de ver una colestasis, me encontré que las dos pacientes empezaron con el síntoma de que el picor lo tenían en la palma de la mano y luego pasó a la palma del pie. Así. Entonces, me pareció interesante de que empiece ahí a debutarse el picor, ¿no? Y una de ellas tenía un descamamiento de la palma de la mano
Y pensé, ¿no? ¿Está asociado al descamamiento también? ¿O el picor puede empezar en cualquier parte de la cara, el cuello, el cuerpo? ¿O generalmente debuta en la palma de la mano? Sí, debuta. Está bien lo que tú dices, es correcto, ¿no? Lo primero que ellas se quejan cuando tú haces la historia clínica es que sí, doctor, empezó en las palmas, me picaba, no sabía qué hacer, y en los pies, ¿no? En la planta de los pies. Ahí empieza, y ojo, casi siempre vespertino, tarde-noche. Pero en la mañana, en la tarde le picaba. No, doctor, más en la tarde, casi anocheciendo, y en la noche sí, es desesperante. Y de ahí, poco a poco, a los días, ya le picaba todo el cuerpo. Pero lo que tú dices es correcto, empieza ahí. Entonces ya tú vas, ¿qué patología es así como selectivo, ¿no? Que empieza primero en las manos, en los pies y después se va yendo. Ya estás, tienes esa clínica, casi casi tienes el diagnóstico, ¿no? Pídele sus ácidos biliares y te va a salir el terapia. Entonces, esos chicos, lo que dicen sus compañeros, sí se cumple. Yo, la mayoría de casos que he visto también de colestasis se cumplía esto, ¿no? No es una regla, pero en la mayoría se cumple, ¿no? Empieza ahí, luego se hace generalizado, y olvídense, la paciente no sabe qué hacer. Para ella es desesperante porque le pica y no sabe qué hacer. Y ha ido a la farmacia, le han dado de todo, le han dado antihistamínico, le han dado todo y no le pasa. Porque no es el tratamiento. No le van a barrer los ácidos biliares, pues esos tratamientos, ¿no? Antihistamínicos, corticoides, ¿no? El ácido uso desoxicólico tiene esa función, pero demora. Como dijimos, hasta 1 o 2 semanas de iniciar el tratamiento recién se va a ver su efecto. No es de inmediato para colmo, ¿no? Entonces, es bien complicado para la paciente porque no sabe qué hacer, le pica, ¿no? Y es esa secuencia, acuérdense, ¿no? Entonces, es sencillo diagnosticar. No piensen que son ácaros, no piensen que son hongos, por favor. Lo de la descamación, no está descrito, pero podría ser como que le pica. Probablemente se ha echado algunas lociones, las pacientes se acostumbran a ponerse ciertas cosas en las manos y te pica, te has rascado más de la cuenta, te has puesto hasta alcohol. Yo escuchaba que con el alcohol me pasaba, doctorcito, y después de un rato otra vez. Entonces te vas poniendo ciertas cosas de repente la paciente pensando que le va a pasar. Yo escuchaba a los pacientes que se ponían limón, se ponían alcohol, le pasaba un ratito, entonces eso te va dañando la piel, pues, ¿no? De repente es producto de eso que has visto la descamación, pero no es clásico de la enfermedad, ¿no? La descamación que has hablado. Lo demás sí, lo del picor sí es así. Sí, sí, doctor, como usted comenta, a esta paciente, por ejemplo, le habían dado un tratamiento por una supuesta dermatitis de contacto, le habían dicho que qué detergente estás usando, Ariel, ¿no? O cosas así. Ya, y pues pasó buen tiempo para su diagnóstico. Sí, sí, doctor, tiene Sí, razón. sí, Gracias. chicos, ojo, ustedes como médicos, sí, a veces este tema, les juro, no, es la primera vez que estamos tratando con su promoción, porque no había este tema, es un tema muy importante, que se pregunte en muchos exámenes, no solo por eso, ¿no? Pero en la práctica médica lo tenemos que saber como médicos, porque esa paciente lo primero que va a llegar a un médico general, porque probablemente va a decir, le pica el cuerpo. Vaya al médico, seguro son ácaros, y todo lo que dice su compañero, ¿no? Yo he escuchado todas esas historias. Tiene que lavar con guantes, le decían. Sí, por seguro, entonces, lo mismo. Es una historia común, porque como médico es lo primero que pensamos, pues, ¿no? Si te pica la mano y encima le ves y está media rojiza, yo he visto, le dan hasta para hongos, le dan corticoides, betametasona, muy común, le pasa un rato y después sigue ya el problema. Entonces, la demora en el diagnóstico a veces es el problema, ¿no? La tienen días así, días, y no le pidieron nada más. Entonces, no, ustedes ya saben, una gestante del tercer trimestre que le pica las manos, le pica los pies, encima más tarde noche, puede ser cualquier cosa, pero pídele sus ácidos biliares por si acaso. Ácidos biliares, pide el perfil hepático, no se va a quejar de nada más de repente, ¿no? Pero pídele, y si no te sale, excelente, busca ya todas las otras opciones, todo lo demás. Y si te sale, ya estamos con el diagnóstico y le podemos ayudar a esa paciente, ¿no? Y no agravarse y llegar en peores condiciones. Mucho cuidado. Doctor, una pregunta, buenas tardes. Dígame. Las patologías de ahora se dan junto con el embarazo, o sea, el embarazo es el causante, o puede ser que haya un factor de ya haber tenido esas patologías, ¿no? La colestasis, problemas hepáticos. A ver,
se tiene que desglosar cada una, porque lo hemos ido viendo en cada una, ¿no? En una hiperemesis, las causas son múltiples, puede darte en tu primer embarazo y no tienes ningún factor de riesgo y te da, porque en hiperemesis se habla de factores hormonales a la cabeza, factores psicógenos a la cabeza, esos dos, ¿no? Hormonales y psicológicos. Y sigue la lista. Y puede ser en tu primer embarazo como en el quinto o sexto embarazo, ¿no? Lo mismo va para colestasis, ahí justo les puse un cuadrito de factores de riesgo. En colestasis se habla de factores genéticos, inclusive de raza y de antecedentes, obviamente, ¿no? Si has tenido antecedentes de hepatopatías, con más razón puedes hacer esta enfermedad. En cuanto al hígado graso es mucho más complejo, no se sabe, no necesariamente es en pacientes que hayan tenido algún problema, en el estudio eso no es muy común, pero en las pocas pacientes que se ha visto no hay una relación con otras cosas, se presenta de un momento a otro. Y en el HELP es como todos los factores de riesgo de preeclampsia severa, pues no, que ya hemos tocado en clase. Todos los factores de riesgo de preeclampsia, y ahí la lista es más grande, ¿no? Para preeclampsia que hemos dicho, uy, es un montón. Obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedades renales, ¿no? Primiparidad, añosa, y sigue la lista. Entonces, ahí es, entonces, todos esos son factores de riesgo también para el HELP. Entonces, habría que desglosar para cada enfermedad. Pero ojo, y empecé diciendo eso, estas 4 patologías que hemos hablado hoy día son propias del embarazo. Solamente va a ser en el embarazo. ¿Sí? ¿Que se repita en la próxima gestación? Puede ser, lo más probable que sí, ¿no? Si has tenido hiperemesis, casi siempre se repite. Si has tenido colestasis, yo he visto que se repite, porque he tenido varias pacientes. Sí, doctor, el otro embarazo también estaba así que me picaba. Ah, ya. En hígado graso, pues no sé, porque es tan grave que ha habido casos de muerte materna. Es tan raro y tan grave que a veces se muere la paciente, pero de hecho que se puede repetir. En todas decía recidiva. Recuerdan que les mostré un cuadrito al final, que ya lo van a revisar cuando hagan su revisión de este tema. En el cuadrito final les puse recidiva. En hiperemesis sí, en colestasis dice hasta un 70% recidiva, en la estetosis o hígado graso excepcional. O sea, es un poco, no se puede saber porque los estudios son tan pocos casos que es un poco difícil saberlo. Y en HELP sí, recidiva definitivamente, casi hasta un 30%. Entonces, en todas puede darte en la gestación que viene, pues, ¿no? Sí puede haber eso. Y a tener en cuenta. Por eso nuestra anamnesis es muy importante, ¿no? Doctor, ¿y una paciente que no tuviera ningún antecedente de problemas hepáticos, no desarrollaría colestasis ni el otro? Cualquiera puede ¿O desarrollar, sí? cualquiera. Que tenga factores de riesgo aumenta su... ¿Qué cosa es factor de riesgo? Que va a aumentar el riesgo de tenerlo. Pero lo puede hacer cualquiera. En preeclampsia igual. Si bien tenemos los factores de riesgo ahí, pero vemos que pueden ser mujeres que no tienen ni un factor de riesgo y hacen preeclampsia. Lo mismo para hiperemesis, ¿no? Entonces, los factores de riesgo te está diciendo nada más, miran, este grupo de pacientes son las que más riesgo tienen, pero puede sumarse otras que no tienen riesgo. Eso en medicina es en general para todas las enfermedades, ¿no? No es que solamente van a ser las que tienen factores de riesgo, eso no es así. En todas las patologías médicas no van a ser solamente ellas, puede ser cualquier otra. Eso tengan en cuenta siempre en todas las patologías de medicina, ¿no? Gracias. ¿Algo más, chicos? Doctor, Dime. una pregunta. Con respecto, no es sobre la patología que estamos viendo, ¿no? Pero es sobre la colestasis en los pacientes que, bueno, no son las 4F, ¿no? Fortify, y Fertin. ¿Aplica también para estos pacientes, por ejemplo, digamos, en etapas gestacionales? ¿De qué enfermedades me decías? No te De entendí la bien. colestasis, doctor. Ya, ¿qué cosa quieres de colestasis? No Hay no tengo, las 4F, ¿no? Que se aplican en colestasis, ¿no? Mujer de 40, nacional y que tiene que ser obesa, ¿no?
¿aplica también para los que son los pacientes No, en edad gestacional? colestasis gestacional, no cumple nada de eso. Sí, Ok. por eso hablamos de colestasis gestacional, ¿no? Es una patología como que se diferencia de todo el resto, es propia del embarazo y con su propia clínica. Sí, es diferente, no se va a cumplir lo que tú dices. He visto colestasis en flaquitas, en gorditas, en todo. No se cumple. Por eso estamos hablando, por eso empecé diciendo, estas 4 son propias del embarazo, ¿no? No va a cumplir Ok, todo lo demás. sí, muchas gracias, pero muy bien. Con su propia clínica, con todo. ¿Alguna duda más, chicos? Muy bien, entonces es un tema, si bien corto, pero importante porque como médicos generales, al inicio hemos sido médicos generales, hagan la especialidad que hagan, tienen que saber esto, ¿no? Doctor, yo voy a ser dermatólogo, con más razón, pues, ¿no? No todo que a persona gestante que le pique la mano le vas a dar su loción, ¿no? Primero, ya sabes qué pedir para ayudarnos, para acelerar los tiempos, ¿no? Perfil hepático, ácidos biliares. Ojo, ácidos biliares, no sales biliares, que también hay un examen que es para otra cosa. Repito, no sales biliares, se pide ácidos biliares. No se vayan a confundir, chicos, porque tuvimos un colega que pidió sales biliares y salieron unos valores que nadie entendía y dijimos, qué raro estos valores. Le salía 500, no sé qué le salía, todos nos asustamos, pues dijimos, uy, ya está muerto el feto seguramente. Y era sales biliares y no sirve ese examen para esta patología. Mucho cuidado. Ha pasado ya en mi hospital que habían pedido un examen. Es raro, porque ese examen por mala suerte, por ejemplo, en mi hospital no lo hacen. Tenemos que mandar un laboratorio externo para que lo hagan. Y no es un examen muy común, pues, ¿no? No es algo muy común. Entonces se piden laboratorios externos. Bueno, al menos en mi hospital, no sé si en otros hospitales pasa. Pero es algo que no se pide mucho, ¿no? Porque no es una patología que sea muy repetitiva, pero en tantos años he visto muchas pacientes con esto, pero no se confundan, son ácidos biliares, ¿ya? Y lo demás ya, pues ya lo tienen que recordar y estudiar, ¿no? Para su práctica médica, básicamente. Muy bien, chicos, ya nos estamos reencontrando conmigo. Hablaba con su delegado antes de terminar respecto al examen, pues, ¿no? No sé hasta cuándo son las restricciones de no poder acudir a la facultad. Entonces lo vamos a correr el examen, ¿no? Una semana me parece, así que no hay problema. Hay que esperar hasta que aperturen y ya ahí coordinaremos el día y la hora del segundo parcial. Que Sí, es doctor, justo eso hasta que íbamos a termina hablar. toda la parte de obstetricia, ¿no? Ya, doctor. Coordinamos. Muy bien. Muy bien, chicos, ya nos estamos reencontrando. Cuídense. Doctor, buenas tardes, disculpe, no quería interrumpirlo, al inicio no me llamó. Timona Gutiérrez. Se ha llamado a todos. Yo ya pasé la lista acá, ya lo revisaré. Doctor, Que no llama, no has yo hice contestado, porque ahí presente, también he puesto esa línea. Ya, chicos, nos reencontramos luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.